Elon Musk se ha convertido oficialmente en el primer trillonario de la historia humana. ¿Cómo lo logró? No fue por un golpe de azar en el mercado de valores ni por una tendencia pasajera de redes sociales. La respuesta es un ejercicio absoluto de ingeniería financiera y consolidación de infraestructura. El 12 de junio de 2026, la compañía aeroespacial SpaceX debutó en la bolsa de valores Nasdaq bajo el ticker SPCX. De acuerdo con los reportes oficiales publicados por la agencia de noticias Reuters y la firma Sovereign of the Skies, la colocación fijó un valor de salida estricto de $130 por acción clase A. Al cierre de esa primera jornada de negociación, la cotización escaló hasta los $192.50. Este movimiento bursátil consolidó una valoración corporativa que superó los $2 billones, posicionando a SpaceX como la quinta empresa más valiosa de los Estados Unidos y catapultando el patrimonio neto de Musk a $1.1 billones. Según el análisis de capital de Wall Street, para que Musk mantenga este estatus sin precedentes, la acción de SPCX solo debe sostenerse por encima de los $138. Pero Musk no fue el único beneficiado en esta operación de mercado. Según los informes de compensación corporativa de Bloomberg, esta histórica salida a bolsa liquidó de inmediato los planes de opciones sobre acciones de miles de ingenieros, físicos y técnicos que han trabajado en la firma durante la última década. Este evento ha creado de golpe la mayor masa de nuevos millonarios líquidos en la historia del sector aeroespacial, transformando la riqueza teórica en papel en capital real para la economía digital. Si crees que este volumen de capital es solo una cifra fría para los fondos de inversión de Nueva York, estás perdiendo de vista la verdadera jugada estratégica del mes. Quédate en este análisis porque hoy no solo vas a entender cómo se construyó esta fortuna, sino cómo SpaceX utilizó este nuevo poder financiero apenas 4 días después, el 16 de junio, para adquirir Cursor por $60.000 millones. Si quieres saber qué significa esto para tus operaciones, cómo impactará el desarrollo de software y cómo puedes anticiparte a esta ola de tecnología, no te puedes perder ni un solo minuto de lo que viene a continuación. ¿Inviertes en tecnología sin ver resultados o sientes parálisis por no saber por dónde empezar? El problema es el mismo. Actúa sin una estrategia digital ganadora detrás. Soy Armando Jaimes y esto es La Estrategia Digital, el podcast que te entrega los secretos de los profesionales para poner la tecnología a tu favor. Aquí te conviertes en el estratega digital que hará crecer tu negocio como nunca lo imaginaste. Antes de entrar de lleno en los números de la compra, quiero darles la bienvenida al primer episodio de nuestra nueva categoría en el podcast, Futurismo y Tendencias. En este espacio no venimos a hablar de ciencia ficción ni a dejarnos llevar por el optimismo ingenuo de las modas tecnológicas de redes sociales. Venimos a hacer vigilancia tecnológica rigurosa, a analizar datos concretos para predecir las corrientes de fondo que alterarán tu estado de pérdidas y ganancias, y a enseñarte a posicionar tu organización 3 jugadas adelante en el tablero de los negocios. Comencemos con nuestro primer gran bloque de análisis. Para comprender la magnitud operativa de este acuerdo, debemos desmantelar el primer gran espejismo que suele confundir a los directores de empresas cuando analizan adquisiciones de software. Muchos líderes asumen que una transacción de $60.000 millones requiere que el comprador extraiga una cantidad inmensa de dinero en efectivo de su cuenta bancaria, debilitando su liquidez y su capacidad de operación diaria. En la alta dirección de corporaciones globales, los negocios de esta escala se resuelven sin tocar un solo billete físico. De acuerdo con los estados financieros presentados por SpaceX ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, la SEC, bajo el formulario de registro de fusiones, el acuerdo con Anisphere, la compañía creadora de Cursor, se estructuró en su totalidad como un intercambio de acciones, conocido en finanzas corporativas como un all stock deal. Esto significa simplemente que SpaceX emitió nuevas porciones de sus propias acciones y se las entregó a los fundadores y socios de Cursor, a cambio de la propiedad total de la plataforma de desarrollo. Para explicar este concepto financiero de la manera más sencilla para cualquier dueño de negocio, utilicemos la analogía lógica de una gran torta de chocolate. Imagine que su empresa es una gran torta que está dividida en 10 porciones iguales. Cada socio actual posee una porción de esa torta. Si usted decide adquirir otra empresa en crecimiento, pero no quiere gastar el dinero de su caja, lo que hace es cortar 2 porciones adicionales muy delgadas de esa misma torta para entregárselas a los nuevos socios. Su porción individual ahora representa un porcentaje ligeramente menor del total, pero a cambio, usted ya no es dueño de una torta pequeña. Ahora es dueño de una torta mucho más grande, pesada y valiosa,
porque ha incorporado un nuevo motor de ingresos a su negocio. A este proceso de emitir nuevas acciones lo llamamos dilución de capital. En el caso de la operación de SpaceX, la tasa de dilución necesaria para absorber los $60.000 millones de Cursor fue de apenas el 3.44% de su capitalización total. Ceder poco más del 3% de la propiedad para controlar la herramienta de desarrollo que gobierna el software mundial es, desde el punto de vista del retorno de inversión, una jugada de una eficiencia monumental. Pero no te dejes engañar por la superficie de la riqueza. El verdadero dilema de Anisphere no era la falta de clientes, sino un problema operativo invisible que amenazaba con devorar todo su margen de ganancias. Quédate en la siguiente sección porque si no entiendes la paradoja de la infraestructura alquilada, podrías estar cometiendo el mismo error estructural en tu propio negocio. Analicemos ahora el estado operativo de Cursor antes de concretar el acuerdo de adquisición. De acuerdo con los reportes de ingresos de la industria de software de junio de 2026, Anisphere documentó un ingreso anual recurrente de $3.000 millones en mayo, una aceleración comercial sin precedentes para una compañía que en 2023 facturaba únicamente $1 millón al año. El software de Cursor es utilizado activamente por más de 50.000 equipos de desarrollo en corporaciones de alta complejidad técnica como Nvidia, Adobe, Uber y Shopify. Sin embargo, detrás de esta captación masiva de clientes se escondía una seria debilidad estructural en su balance de pérdidas y ganancias. A pesar de su volumen de facturación, Cursor carecía de infraestructura física de procesamiento y dependía en su totalidad del alquiler de servidores externos de OpenAI y Anthropic para procesar los requerimientos de sus usuarios. Aquí es donde debemos explicar de forma detallada y sin rodeos qué significa que una empresa no posea silicio propio y por qué este factor es el talón de Aquiles de cualquier proyecto moderno de inteligencia artificial. Cuando en consultoría y estrategia tecnológica nos referimos a poseer silicio propio, estamos hablando simplemente de ser dueños físicos de los microchips, de los procesadores y servidores donde se ejecutan los cálculos de datos. Si su empresa diseña una aplicación muy avanzada o un sistema de optimización inteligente, pero no posee las computadoras físicas para correr ese sistema, usted está construyendo su negocio sobre un terreno de alquiler. Cada vez que un desarrollador de software interactuaba con el editor agéntico de Cursor, Anisphere debía pagar una tarifa de centavos de dólar a los proveedores de la nube pública por el uso de sus microprocesadores. En la contabilidad del negocio, esto significaba que a medida que Cursor ganaba más clientes y procesaba más requerimientos de código complejos, sus facturas de pago de servicios de infraestructura externa se multiplicaban, erosionando su margen bruto de ganancias y limitando su capacidad para entrenar modelos más veloces. El acuerdo de opción estratégica firmado el 19 de abril de 2026 actuó como el catalizador definitivo. El contrato establecía que si no se cerraba la compra de la empresa, Anisphere debía pagar a SpaceX una multa por ruptura de $10.000 millones. De ese monto, $8.500 millones se cobrarían mediante la asignación forzosa de la potencia de procesamiento de los servidores en la nube. Esta asimetría de poder nos enseña una lección de negocios fundamental. En la economía de la inteligencia artificial, tener el software más intuitivo es un esfuerzo estéril si el negocio no controla de manera directa el hardware físico de procesamiento de información. Y aquí es donde el software deja de ser etéreo y se choca de frente con la física del hardware pesado. En el siguiente bloque vamos a bajar al corazón operativo de este imperio para examinar el supercomputador Colossus y definir de manera muy sencilla qué es exactamente el motor físico de la inteligencia artificial. No te muevas porque lo que viene define la verdadera velocidad de procesamiento de tus sistemas. Para dimensionar el nivel de procesamiento informático que SpaceX ha puesto a disposición de Cursor, es indispensable definir con claridad matemática y operativa las herramientas de hardware que hacen posible esta transformación. Iniciemos respondiendo una pregunta clave para la toma de decisiones. ¿Qué es exactamente un NVIDIA H100 y por qué determina la velocidad de respuesta de tus sistemas? Para explicarlo de manera sencilla, imagina una computadora tradicional de oficina como un mensajero muy veloz que corre de un punto a otro llevando un paquete a la vez de forma secuencial. Esto funciona bien para tareas del día a día. Sin embargo, para entrenar y procesar inteligencia artificial, usted no necesita un solo mensajero rápido, necesita coordinar miles de tareas al mismo tiempo. Un NVIDIA H100 es una unidad de procesamiento gráfico de alta densidad que funciona como una fábrica automatizada con miles de obreros trabajando en paralelo. En lugar de procesar un dato a la vez de arriba a abajo, la tarjeta H100 realiza miles de millones de operaciones matemáticas de forma simultánea en una fracción de segundo.
Esto la convierte en el motor físico indispensable para que los sistemas agénticos puedan comprender la estructura de un software completo en tiempo real sin congelar la pantalla del desarrollador. El supercomputador Colossus, ubicado en Memphis, Tennessee, cuenta con la potencia de 1 millón de estas unidades de procesamiento NVIDIA H100 conectadas en un solo clúster informático de grado industrial. Según los reportes de infraestructura de xAI de junio de 2026, la división de inteligencia artificial que SpaceX absorbió formalmente en febrero a una valoración de 1.25 billones de dólares, Colossus operaba con pérdidas netas debido a la baja adopción de su chatbot de consumo general, Grok. El volumen de usuarios móviles activos de Grok descendió de 13.9 millones en marzo a 12.2 millones en abril, según la firma Sensor Tower, generando un consumo de caja diario estimado en 28 millones de dólares. Para equilibrar su balance operativo, xAI subarrendaba su capacidad de procesamiento excedente en Colossus a terceros. Anthropic alquilaba capacidad en Memphis por 1.250 millones de dólares mensuales, mientras que Google mantenía un contrato de 924 millones de dólares mensuales para dar soporte a Gemini Enterprise. Con la adquisición de Cursor, SpaceX ha iniciado la ejecución de las cláusulas de rescisión de contratos unilaterales con 90 días de preaviso para desconectar a Google y Anthropic de sus procesadores de alto rendimiento. El objetivo estratégico es replegar este millón de unidades NVIDIA H100 para dedicarlas en exclusiva a procesar el backend de Cursor. Al unificar la interfaz de desarrollo de Cursor directamente con la potencia física de Colossus, SpaceX elimina de inmediato el margen del intermediario de la nube pública. Los procesos de desarrollo ya no pagan peaje informático de tokens a competidores externos, corren sobre microprocesadores propios a costo marginal de energía solar. Una ventaja de infraestructura que ningún rival independiente podrá igualar en el mercado. Ahora bien, ¿cómo es posible que una pequeña oficina de estudiantes lograra crear un software tan eficiente como para llamar la atención del hombre más rico del mundo? En la siguiente sección vamos a viajar al MIT para desarmar la ingeniería interna de Cursor y explicar de forma sumamente sencilla un concepto técnico que tu equipo probablemente usa a diario, pero que tú necesitas gobernar como estratega. Quédate porque vamos a desmitificar el árbol sintáctico. Hacemos una pausa en el episodio para informarte algo importante. Si manejas una planta de consumo masivo, alimentos o agroexportación, sabes perfectamente que la continuidad de tus operaciones no puede depender de aproximaciones. El peligro real en la industria actual es gestionar activos críticos bajo la cultura del yo creo o basándote únicamente en la intuición del personal técnico. Cuando un motor principal, una faja de empaque o un sistema de bombeo fallan inesperadamente, el impacto financiero en el margen y en los compromisos comerciales es inmediato. Para erradicar esta incertidumbre y tomar el control del rendimiento operativo, presentamos al auspiciador oficial de la estrategia digital, Dairel, una plataforma SaaS que integra el Internet Industrial de las Cosas y la inteligencia artificial para ofrecer monitoreo de información en línea, así como análisis predictivo, permitiendo prever problemas operativos antes de que estos sucedan. Desarrollada por Edo-C, una firma peruana con una década de trayectoria en automatización y alta ingeniería. Esta solución recopila telemetría directamente en la planta y la procesa en la nube de forma segura, transformando variables físicas en alertas tempranas orientadas a la acción preventiva. Una solución de alta ingeniería nacida en Perú, cofinanciada por el Ministerio de la Producción a través de ProInnovate. Queremos agradecer el auspicio de Edo-C en este episodio de la Estrategia Digital. Si eres un director de operaciones, un superintendente de mantenimiento, líder de tecnología o un CEO que busque eficiencia real e inmediata, ingresa a dairel.com. Deja de reaccionar al cambio y empieza a diseñarlo con Dairel. Analicemos ahora el origen de Cursor y cómo su enfoque de ingeniería estructural logró desplazar a alternativas del mercado fuertemente respaldadas por el capital de las grandes tecnológicas. En 2022, 4 estudiantes graduados del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, en sus 20s, Michael Truell, Sualea Sif, Aman Sanger y Arvid Lunemark intentaron crear una plataforma CAD para diseño de ingeniería mecánica que fracasó rápidamente al no encontrar tracción comercial en el sector de manufactura tradicional. Al experimentar la inmensa cantidad de horas hombre que requería programar de forma manual su propio software fallido, el equipo decidió aplicar un giro de 180 grados en su estrategia. Realizaron una bifurcación de desarrollo, un fork, sobre el editor de código abierto Visual Studio Code de Microsoft, inyectando inteligencia artificial directamente en los cimientos del editor para resolver la fricción cognitiva de la escritura de código. Para entender la superioridad de Cursor frente a asistentes lineales como GitHub Copilot, debemos desglosar en un lenguaje claro para cualquier dueño de negocio el concepto del árbol de sintaxis abstracta, o AST.
Cuando usted utiliza un asistente de programación tradicional o un chat de consumo genérico, el sistema lee su código de la misma forma que un humano lee un libro de texto plano, palabra por palabra, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Si usted le solicita cambiar una variable o integrar una función en una sección de su proyecto, el asistente solo escanea el archivo que tiene abierto en la pantalla, perdiendo de vista de manera inmediata cómo ese cambio afecta a las variables y configuraciones que están escritas en otros archivos de su servidor. El editor de Cursor, en cambio, traduce el código de todo su repositorio en un árbol de sintaxis abstracta en tiempo real. Para explicar esto de manera sencilla, imagine que en lugar de leer su proyecto de software como una secuencia de texto lineal en hojas de papel sueltas, Cursor construye un mapa tridimensional de la estructura de todo su sistema de información. Identifica automáticamente el tronco principal de la aplicación, las ramas que representan las distintas carpetas del backend y las hojas que representan las funciones específicas de sus bases de datos. Si usted le solicita integrar un nuevo sistema de logística utilizando su asistente de programación, el software comprende de manera inmediata cómo esa pequeña rama se conecta lógicamente con el resto del árbol. Esto le permite abrir de forma autónoma múltiples archivos al mismo tiempo, reescribir las variables que se verán afectadas por el cambio, ejecutar diagnósticos automáticos en segundo plano para asegurar la compatibilidad y entregarle un módulo de software verificado listo para producción. Esto no es un autocompletador reactivo de líneas, es un sistema de ingeniería que entiende la relación estructural de toda su tecnología corporativa. Esta arquitectura es fascinante, pero lo que realmente te interesa saber es cuáles son las armas específicas que este software tiene para competir en el mercado. En el próximo bloque desglosaremos las 3 ventajas técnicas injustas de Cursor y aclararemos de forma precisa qué capacidades existían antes del acuerdo y cómo se han potenciado de manera exponencial tras la integración física. No te lo pierdas, porque aquí es donde entenderás cómo se acelera la productividad de un equipo. Para evaluar la ventaja estratégica que Cursor tiene en el mercado de desarrollo de software este mes de junio de 2026, debemos analizar sus 3 pilares arquitectónicos clave, separando de forma estricta qué capacidades fueron desarrolladas de manera independiente por Anisphere antes de la compra y cómo se han visto superadas de forma definitiva tras la inyección de infraestructura física de SpaceX. La primera ventaja técnica reside en el motor de planificación asíncrona Composer 2.5. Es fundamental que definamos con precisión operativa este activo. Composer 2.5 no es un chat de autocompletado, es un entorno de agentes de desarrollo autónomo con capacidad de edición multiarchivo concurrente. Esta tecnología fue desarrollada por el equipo de Anisphere en mayo de 2026, antes de concretar la fusión con SpaceX. Su gran valor radica en que permite que el desarrollador deje de escribir código línea por línea y pase a actuar como un director de orquesta. El ingeniero define la lógica de negocio en lenguaje natural y Composer 2.5 planifica, abre, modifica y depura múltiples archivos de forma asíncrona, reduciendo los tiempos de entrega de proyectos técnicos hasta en un 300%. La segunda ventaja técnica es el acceso preferente al silicio soberano de Colossus. Esta capacidad es el resultado directo de la adquisición por parte de SpaceX. Antes del acuerdo, el uso de Composer 2.5 estaba limitado por los altos costos de latencia y procesamiento que OpenAI y Anthropic imponían a la startup por cada millón de tokens procesados. Tras la compra de Anisphere, Cursor cuenta con acceso prioritario de red y hardware al millón de procesadores gráficos H100 en Memphis. Esto permite que Cursor corra modelos de inferencia agéntica de larga duración a una velocidad de procesamiento inalcanzable para cualquier competidor independiente que dependa del alquiler de nubes públicas comerciales. La tercera ventaja técnica es el lanzamiento de Origin, su plataforma propia de control de versiones y despliegue continuo de software, diseñada para competir de manera directa con GitHub de Microsoft. Origin fue concebida originalmente por Anisphere a finales de 2025. Pero su despliegue a nivel corporativo se ha acelerado drásticamente tras la compra de SpaceX. Origin no funciona simplemente como un disco duro en la nube donde los programadores de su empresa guardan y almacenan archivos de código de forma pasiva. Origin integra agentes inteligentes que residen de forma permanente dentro de su servidor de producción. Si se detecta una caída de velocidad en sus sistemas de atención al cliente o una anomalía de seguridad, el agente de Origin genera un parche de código correctivo de forma automática, realiza las pruebas de estrés en un entorno controlado y despliega la solución de manera autónoma sin requerir la intervención humana manual en el código fuente local. Estas 3 ventajas unificadas proporcionan una velocidad de desarrollo y una resiliencia de sistemas que cambian por completo las reglas del juego corporativo.
Este nivel de automatización terrestre ya es impresionante, pero la estrategia de Musk apunta mucho más alto, literalmente fuera de la atmósfera. Quédate en el siguiente bloque para descubrir la frontera definitiva de la soberanía tecnológica, el proyecto Starfall y el cómputo en el espacio de Starlink. Y si crees que esto es ciencia de anticipación, hoy mismo se lanza la primera prueba de validación y necesitas entender lo que se viene. Para profundizar en el análisis predictivo que caracteriza a la categoría de futurismo de nuestro podcast, debemos dirigir nuestra atención hacia una estrategia de infraestructura que va mucho más allá de la computación en tierra y que involucra de manera directa a la red de satélites Starlink de SpaceX. De acuerdo con el manifiesto oficial de lanzamientos aeroespaciales de Cape Canaveral y los reportes técnicos del proyecto Starfall aprobados por la Administración Federal de Aviación, la FAA, en mayo de 2026, SpaceX ha programado para hoy, 23 de junio, el lanzamiento de la demostración orbital de Starfall a bordo de un Falcon 7 Block 5. La estrategia detrás de este despliegue de infraestructura orbital es de un rigor ingenieril y financiero extraordinario. Muchos directores generales ignoran que dos de los mayores costos operativos que limitan la escalabilidad de los grandes centros de datos en la Tierra son el consumo masivo de energía eléctrica y la necesidad de gigantescos sistemas de enfriamiento líquido para evitar que los microprocesadores se quemen debido a las altas temperaturas generadas por los cálculos de la inteligencia artificial. Al trasladar la potencia de procesamiento directamente a la órbita baja de la Tierra, utilizando la constelación de satélites Starlink, que ya cuenta con más de 6.500 satélites activos en órbita, de acuerdo con el Deadman School of Law, SpaceX resuelve de forma pasiva el enfriamiento gracias a las bajísimas temperaturas del espacio exterior. Al mismo tiempo, el uso de paneles solares satelitales masivos proporciona una fuente de generación eléctrica constante, libre de las restricciones ambientales impositivas y de infraestructura de los gobiernos terrestres. La tesis de la integración orbital de Musk establece que, a través de los enlaces láser intersatelitales de Starlink, los flujos de inferencia de Cursor y la plataforma agéntica Origin podrán procesarse directamente en el espacio, distribuyendo actualizaciones de software y parches de seguridad automatizados de forma planetaria en milisegundos, eludiendo por completo los servidores terrestres tradicionales controlados por competidores comerciales o regulaciones locales de telecomunicaciones. Esta soberanía de infraestructura física cierra el círculo de integración vertical definitivo. Controlar la conectividad orbital, la potencia de cálculo y el software de diseño de código es el equivalente estratégico a ser el dueño de los yacimientos, la refinería y los automóviles del futuro de la economía digital. Toda esta red orbital y de supercomputadoras tiene una consecuencia directa sobre el valor de los profesionales que contratas en tu empresa. Quédate en la siguiente sección porque vamos a analizar con total realismo la paradoja del costo por hora en Latinoamérica. Si tu negocio depende de la mano de obra barata para subsistir, lo que viene a continuación es crucial para tu supervivencia. Ahora, llevemos esta radiografía técnica y de infraestructura a la realidad operativa de las empresas y el talento en Latinoamérica. Históricamente, la propuesta de valor de nuestra región en el sector de desarrollo de software y servicios de outsourcing se ha fundamentado casi en su totalidad sobre el arbitraje de costos geográfico. El nearshoring tradicional vendía la ventaja competitiva de contar con ingenieros en México, Brasil, Colombia o Perú que cobraban tarifas de 45 a 60 dólares la hora frente a los 120 dólares por hora de Silicon Valley. La consolidación del vibe coding a escala global invalida esta lógica operativa de manera definitiva. De acuerdo con el reciente informe de gestión publicado por la consultora tecnológica Gartner, los agentes de desarrollo autónomos procesan módulos de software de alta complejidad con un costo de tokens de entrada y salida que oscila entre los 50 centavos y los 3 dólares por millón de tokens, utilizando la inferencia directa de colosos. Comparemos estas estructuras de costos con el desarrollo de código manual tradicional. Un ingeniero de desarrollo tradicional en Sao Paulo o Guadalajara requiere de varias semanas de programación manual, depuración de errores y pruebas de integración para entregar un backend operativo complejo, representando costos de nómina mensuales de entre 4.000 y 7.500 dólares por cada recurso humano asignado. En contraste, el uso de asistentes de programación y Origin agiliza el flujo de trabajo de tal manera que un solo arquitecto de sistemas de información corporativos, coordinando las capacidades agénticas de Cursor, puede supervisar, verificar y desplegar las mismas soluciones tecnológicas en cuestión de minutos a horas, por una fracción mínima del costo de tokens terrestres y espaciales. Competir por costo de mano de obra barata para escribir código a mano es una estrategia inviable en 2026.
El silicio de bajo costo y alta disponibilidad ha convertido la escritura de sintaxis en un commodity. Sin embargo, esta profunda transformación no debe ser leída como un escenario de desempleo o crisis técnica para nuestra región. Representa la mayor oportunidad de aceleración operativa de nuestra historia empresarial a través del fenómeno del salto de rana o leapfrogging. Al igual que muchas regiones de nuestra geografía omitieron el despliegue físico de redes telefónicas de cobre tradicionales para adoptar de manera directa la conectividad móvil digital, las empresas latinoamericanas pueden saltarse a la etapa de financiar grandes departamentos de desarrollo manual de software. Al reducirse el costo de generar código, la barrera presupuestaria para diseñar, patentar y comercializar propiedad intelectual y software de clase mundial ha desaparecido. Nuestra ventaja competitiva se traslada de la capacidad de redacción técnica a la claridad del diseño de arquitectura de sistemas y el resguardo de la data del negocio. Las empresas que dejen de entrenar a su personal para transcribir sintaxis repetitivas y comiencen a formar arquitectos estratégicos capaces de auditar y gobernar estos flujos automatizados de información, ganarán una agilidad operativa que antes era exclusiva de los gigantes tecnológicos globales. El impacto en nuestra región es ineludible, pero para que puedas anticiparte a estos cambios, debemos entender la mentalidad y la estrategia que guió a Musk en esta histórica adquisición. No te vayas, porque en el bloque de cierre analizaremos las lecciones claves que todo dueño de negocio debe asimilar para tomar decisiones deliberadas en el nuevo mapa del mercado. Finalizamos este análisis extrayendo las principales lecciones de negocios de la jugada estratégica realizada por SpaceX al adquirir Cursor y cómo estas decisiones nos permiten anticipar y predecir los movimientos del mercado tecnológico de los próximos 5 años. La primera lección es la importancia de la integración vertical de la cadena de suministro tecnológica. Mientras que los líderes tradicionales de la industria del software operan adquiriendo utilidades fragmentadas de múltiples proveedores, acumulando costos de integración y deuda técnica, SpaceX demostró que para blindar una ventaja competitiva de largo plazo se requiere controlar tanto la infraestructura física, el silicio de procesamiento y la conectividad satelital, como la interfaz de usuario, donde se genera la información. El software aislado es vulnerable si no es dueño del hardware que lo alimenta. La segunda lección estratégica es la reconfiguración del rol del talento en las corporaciones. Elon Musk no adquirió Anisphere para tener un equipo de programadores escribiendo código de forma lineal. Adquirió una arquitectura que automatiza la ejecución rutinaria de software para permitir que sus ingenieros en la iniciativa SpaceX AI se enfoquen estrictamente en resolver problemas matemáticos de física orbital y telemetría de naves espaciales. El valor de tu equipo humano de tecnología no reside en las horas de programación, sino en su rigor mental para estructurar arquitecturas lógicas alineadas con el estado de pérdidas y ganancias de tu negocio. Ahora, como predicciones de futurismo tecnológico de mediano plazo para guiar la planificación estratégica de tu empresa, debemos destacar 3 tendencias claras que redefinirán el sector empresarial en nuestra región. Primero, la gobernanza de datos y la soberanía de infraestructura se convertirán en la máxima prioridad para los comités de TI de las organizaciones. Depender indefinidamente de APIs externas expone tus datos a riesgos constantes de fluctuación de costos de procesamiento informático. El diseño de tus sistemas de información deberá orientarse hacia infraestructuras híbridas que combinen el cómputo en el borde de tu red local con el almacenamiento seguro y controlado de tu organización. Segundo, el rol de los ingenieros de sistemas en Latinoamérica experimentará una transición definitiva hacia el perfil de arquitectos de soluciones. La capacitación técnica corporativa debe orientarse de manera urgente hacia el dominio de metodologías de diseño de sistemas, modelado lógico de datos, ciberseguridad industrial y el control de flujos agénticos automatizados en plataformas como Origin. Y tercero, la consolidación del cómputo en órbita baja a través de redes como Starlink redefinirá la velocidad de la distribución de software planetaria, disminuyendo la latencia de procesamiento de datos en zonas rurales o de difícil conectividad terrestre. Las empresas que anticipen hoy la integración de sus arquitecturas corporativas con servicios de procesamiento distribuido multiorbital asegurarán una continuidad de operaciones inmune a las fallas de infraestructura de redes locales de telecomunicaciones terrestres. Estrategas digitales. La unificación del silicio pesado con la interfaz de desarrollo no es una tendencia transitoria, es la consolidación definitiva de la soberanía digital del mañana. El tablero geopolítico se ha reorganizado bajo un esquema de integración vertical absoluta, donde el control de la cadena de valor física determina la viabilidad de la lógica digital.
Quien decida ignorar este quiebre de infraestructura continuará destinando capital a procesos ineficientes y metodologías de programación obsoletas. La verdadera ventaja competitiva ya no pertenece a las organizaciones que acumulan headcount técnico de transcripción manual, sino a los líderes que dominan la arquitectura de sus sistemas y planifican con previsión científica. En la economía exponencial de 2026, anticipar las corrientes tecnológicas de fondo es la única garantía para blindar tus márgenes. Quien diseña con rigor conceptual y gobierna sus propios datos asegura su relevancia, mientras que los espectadores pasivos de este cambio simplemente verán sus estructuras disolverse ante la agilidad del hardware integrado. Toma la dirección estratégica de tus sistemas, edifica tu infraestructura bajo principios de resiliencia y diseña con absoluta claridad cada uno de tus movimientos antes de que el mercado decida por ti. Anticípate con una estrategia digital ganadora. Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio de La Estrategia Digital. Si este contenido te aportó valor, suscríbete para no perderte ningún episodio. Y para seguir la conversación durante la semana, recuerda que todos los enlaces a mis canales, YouTube, Instagram, TikTok y más, están en la descripción. Y por supuesto, si tienes alguna consulta, la puerta siempre está abierta. Puedes escribirme a contacto@laestrategiadigital.lat. Recuerda que estamos construyendo juntos la comunidad de estrategas digitales que nuestra región necesita. Soy Armando Jaimes y no lo olvides, la tecnología es la herramienta, la estrategia es el mapa. Hey estratega, no te vayas, no te olvides de suscribirte por favor y aquí te dejo otro video interesante que sé que te va a servir.